Ya, preguntas antes de empezar. ¿No? ¿Listo? Creo que yo no. ¿Ya están todos ya? ¿No? ¿Todavía faltan? Están conectándose. Profe, esta tarea era el ensayo que usted se refería el día viernes. Sí. Ay, ya. Sí, bueno, el tema de los videos pueden ir haciendo durante la semana porque les va a orientar mucho el tema de funciones ejecutivas. El tema de las funciones ejecutivas, como bien les leí la vez pasada, es un término que es como casi nuevo y por ello es que, bueno, no tan nuevo, desde la década de los 70 más o menos ya se venía hablando de funciones cognitivas, pero no necesariamente de funciones ejecutivas. Luego Luria fue uno de los principales inventores de decir, bueno, las funciones ejecutivas son esto, ¿no? Y de ahí que ha habido pues un montón de contrastes sobre las funciones ejecutivas y cómo evaluarlas. Eh, ok, cuando hablamos de procesos psicológicos y el tema de funciones ejecutivas, hemos venido trabajando nosotros también el tema de cómo reconocer las funciones ejecutivas, cómo evaluar las funciones o los procesos psicológicos a partir de tareas específicas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablábamos justamente del tema de tareas, siempre hemos dicho, obviamente, el tema, por ejemplo, de creatividad, cómo evaluamos o cómo se analiza desde un proceso, el proceso creativo, del resultado creativo y de las características creativas de la persona. Entonces, tenemos tres formas de evaluación de la creatividad. Las características de la persona serán el cuestionario hipotético como tal, será el cuestionario hipotético que nosotros analizaremos para entender las funciones de la creatividad. ¿Sí? Cuando hablamos del tema de memoria, hablábamos de un proceso esencial, que es el tema de una parte experimental. Puede haber cuestionarios hipotéticos, pero estos cuestionarios hipotéticos pueden ser analizados por más. Por ejemplo, si es que una persona tuviera amnesia, eh, sí que se podría analizar desde otra, por ejemplo, preguntar a una persona qué tanto pierde la memoria, entonces sí sé que se podría analizar eh, una situación como tal, digamos, de preguntar a alguien qué le ha pasado con su memoria, se está acordando de las cosas, confunde los nombres de las actividades o cosas así. Entonces, básicamente va a ir conectado por ahí, ¿no es cierto? Entonces, no sé si tienen claro el panorama de qué es el tema de los tipos, de las formas de evaluación tanto hipotéticas como experimentales dentro de los procesos psicológicos, o si no les puedo explicar igual nuevamente. ¿Tienen claro de qué estoy hablando cuando hablo de procesos cognitivos nuevos o procesos, perdón, la evaluación de procesos cognitivos a través de formas hipotéticas y formas experimentales? ¿Está claro esta parte? Y obviamente el tema observacional. Explique nomás, profe. Por. Sí. ¿Alguien más tal vez tiene dudas? ¿Alguien, o sea, el que les voy a decir, pero sí, pero necesito saber cuántos no recuerdan quizás? Yo, profe, explique nomás. Ya. Sí, profe, por. Profe, yo me acuerdo que usted nos había explicado de que los hipotéticos son los que, por ejemplo, tienen respuestas, o más bien son los experimentales al menos son los que son, o sea, los test hechos ya más bien, los que nos pueden cambiar, y los hipotéticos los que se pueden modificar más o menos. No sé si me acuerdo más o menos, no sé si A ver, estoy buscando ahora las diapositivas para que un poco se puedan orientar y ya les voy diciendo. Sí, estoy buscándoles ahora internamente para que podamos todos responderles. Pero sí va más o menos por ahí. Si es que alguien se acuerda, igual puede irlo recordando para tenerlo claro, el panorama. ¿Está claro, tal vez? Explique, por.
Ya, a ver, estoy buscándoles primero esta parte de acá. No sé si es que están viendo la pantalla o no estoy compartiéndoles todavía. Sigue la misma pantalla. Se ve el virtual. Ya. ¿Dónde está? Ya, a ver. Cuando hablamos de, cuando hablamos de una evaluación tenemos tres vías principales de análisis, de las cuales las dos son estandarizadas, ¿no? Carmita, ¿se acuerda cuáles son los procesos de identificación según Wundt? Los procesos, las tareas, las formas que estableció Wundt para decir que la psicología es una ciencia. Eso ya vieron en teoría de sistemas psicológicos, tal vez. O sea, vimos, pero me acuerdo que, o sea, él estudiaba lo que es la estructura de la conciencia y en eso él basaba la sensación, o sea, tenía como que un sistema para poder evaluar la conciencia, las sensaciones, percepciones y, y percepciones y en base a ello como que trataba de descomponer los elementos de la conciencia de una forma más básica. Ya, ¿cuáles son los elementos de las formas de evaluar la conciencia? Recuerdo que eran las percepciones, sensaciones y representaciones, si mal no estoy. Ya. ¿Alguien más que se acuerde cuáles son las formas? Profe, ¿no era eso de la introspección, la observación y la Introspección. y la investigación experimental? Ya, que era la parte de la introspección, que es la una, ¿no es cierto? La experimentación, que es la otra, experimentación, observación, que es la segunda, y la otra que es la cultural, ¿se acuerdan? Histórico-comparativa, es eso, pues son los métodos de estudio. Por eso, los métodos para analizar o estudiar la conciencia, el histórico comparativo, ¿no es cierto? Histórico-comparativo y introspección, sí, sí. ¿Ya? Entonces, son tres procesos básicos que se entiende desde Wundt, o sea, desde Wundt como ciencia, estableció ya tres procesos esenciales para poder decir, wow, esto sí es psicología, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tres procesos esenciales de evaluación y de reconocimiento. Pero estos tres procesos de evaluación y reconocimiento van a estar un poco evaluados a partir de tareas específicas. Obviamente, con el tiempo estos procesos cambiaron. Los procesos ahora son reconocidos como la parte de introspección, se puede analizar a través de los cuestionarios, es decir, sigue siendo una medida subjetiva, como el tema, por ejemplo, de una evaluación de un cuestionario del 1 al 10, ¿qué tan feliz se siente usted? Entonces, se convierte en una evaluación introspectiva, porque es una apreciación subjetiva de la persona. Entonces, la introspección, desde la consideración cognitiva, desde la consideración psicológica, es una valoración, obviamente, netamente subjetiva. Es decir, puede cambiar en el tiempo porque la persona, quizás del 1 al 10, ¿qué tan feliz se siente? Recién vino, recién que sí, entonces es muy probable que esté feliz, pero si lo considera del otro extremo de que le dejó su novio, del 1 al 10 quizás vaya a cambiar, porque quizás no se siente tan bien, ¿no? Desde la forma introspectiva, hablando desde una percepción bastante subjetiva. La subjetividad también es analizada desde la psicología y es la parte que ustedes, los que estuvieron en la mañana, analizaron más la subjetividad, mientras que nosotros nos enfocamos más en la parte objetiva de la psicología. ¿Hasta ahí está claro la primera forma de evaluación? Que parte desde el primer principio, la evaluación subjetiva. ¿Sí? ¿Está claro? El primer principio de Wundt fue la introspección, pero de ahí que la psicología la ha convertido en la medición subjetiva, a eso me refiero. ¿Está claro cuál es la primera forma de evaluación? Sí. Ya. Ok, la siguiente forma de evaluación, que es la observación y experimentación. Al sujeto le planteo una tarea que va a ser para reconocer qué tan buen rendimiento tiene sobre determinado proceso cognitivo. Por ejemplo, le digo 10 palabras y que me diga cuántas recuerdan. Entonces, de esas 10 palabras, dice 8, 7, 10. Entonces, para mí esa es una medida experimental
No digo que sea Wundt el que lo planteó, ojo, estoy diciendo que estoy partiendo de los primeros principios de Wundt que se utilizó para establecer la psicología como ciencia y que han venido evolucionando para luego constituirse como principios para evaluación directa de la psicología. ¿Sí? Entonces, la siguiente parte es la observación y la experimentación. Entonces, la psicología experimental se va a enfocar a través de tareas en conocer el rendimiento sobre diferentes procesos psicológicos que se van a reconocer a través de, como digo, de tareas experimentales. ¿Está claro? El segundo método. Ya. ¿Ya? El tercer método, que es lo histórico-cultural, que habla de los procesos básicos entendidos. O sea, por ejemplo, estoy evaluando emociones. Entonces, yo voy a comparar en función de un contexto, en función de una población. Yo no puedo decir que una persona tiene alto o bajo nivel si es que yo no comparo con una población. Es decir, la comparatividad de un rendimiento debería ser, a ver, la comparatividad de una respuesta por parte del sujeto debería ser canalizada u observada mediante la comparación de grupos similares. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Esa cuál pertenece, profe? Lo histórico-cultural. O sea, lo histórico-cultural que planteaba Wundt es observar el contexto, ver cómo se comporta el resto de personas, ver cómo entiende el resto de personas sobre una misma circunstancia, sobre un mismo elemento, cuáles son sus significados significantes, cómo entienden para establecer un criterio de histórico-cultural. ¿Sí? Entonces, en la psicología moderna, en la psicología actual, sí que hay comparaciones que se hacen a partir de lo que se ha evaluado. Por ejemplo, dice, ahora mismo, si es que consideráramos se me ocurre, si es que yo les digo, les doy 10 palabras. Cada palabra tiene una composición de 4 sílabas. Y digo que la recuerden, entonces yo no puedo decir si está bien o está mal. Si, por ejemplo, digo, Carmita, dígame las 10 palabras, que recuerda 10 palabras y recuerda 3. Yo no puedo sacar una conclusión de que está bien o mal porque no tengo con qué medir, con quién comparar. No hay una comparativa de decir qué está pasando con el resto también, ¿no es cierto? Ahora, si es que yo tengo a 10 sujetos o a 3 sujetos, estamos con un número chiquito, 3 sujetos. De los tres sujetos les di 10 palabras. Los primeros 2 me dieron 7 y el último dieron 3, me dio 3. Puedo decir que es muy probable que el que me dio 3 está un poco diferenciado, algo mal porque los otros me están sacando 7 y este me está sacando 3. Entonces hago una comparativa en función de un contexto cultural, ¿no es cierto? ¿Me hago entender? ¿Sí? Eso pertenece dentro de la observación. No, de lo histórico-cultural. Es que yo me confundí, porque usted dijo que podemos evaluar a través de 3 aspectos, de la observación, la subjetiva y la experimentación. Es que la observación experimental, observación y experimentación es una sola. Oh, ya. ¿Sí? Por ejemplo, le digo al niño que la prueba CADE, ¿sí se acuerda? ¿Todos conocen la prueba CADE? A ver, una prueba más sencilla, la prueba de las palabras mismas. ¿Sí? Esa de las... Ya. Juego dígame, de 10 palabras, dígame cuántos recuerdo. De esa tarea. ¿Qué estoy haciendo en ese mismo momento? Estoy haciendo observación y estoy haciendo experimentación, porque lo estoy poniendo a prueba al sujeto cómo se mide. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ojo, Ya. que desde se parte por los principios esenciales de observación y experimentación, pero obviamente desde la psicología moderna, claro que los considera como la observación por un lado y la experimentación por otro lado. ¿De acuerdo? Pero de ahí como medidas principales se supone que las otras variables, que no debe haber otras variables que puedan interferir en el rendimiento de experimental. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy aplicando a un niño, digo, dígame todas las palabras que se sepa que empiecen con la letra M en un minuto. ¿De acuerdo?
en un contexto de soledad, en un contexto de que el escenario está completamente cubierto para que no influya más variables, es muy probable que el niño responda bien, ¿sí? Pero si es que yo evalúo en el recreo y está haciendo bulla y está haciendo otras cosas, yo como psicólogo tengo que analizar esas otras variables que van a intervenir. Entonces ahí sí que obviamente estoy haciendo experimentación y observación porque necesito analizar qué está influyendo. Inclusive si voy a analizar el comportamiento de un niño, tengo que ver qué está pasando. Le veo que está triste, algo le está pasando, entonces tengo que empezar a utilizar la observación para poder verificar qué es lo que sucede. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Entendido Sí, tal vez? ¿Sí? sí. Sí, sí. Entonces lo histórico-cultural, como digo, no es de que los principios de Wundt se establecieron y desde ahí es la regla sagrada de tal cosa, ¿no? Entonces, de ahí que sí debo decir que el punto, y te digo, qué personaje de Shrek eres, no vale, no tiene ningún sentido, porque obviamente no utiliza ninguno de los mecanismos científicos para establecer que es algo psicológico. Entonces, así que los test de qué princesa de Disney eres, pierde su orientación porque no tiene ningún sentido. Así que si es que le dicen, tú que eres psicólogo, dime qué princesa de Disney es, eh, ya saben qué hacer. Entonces, utilizar lo histórico-cultural tal vez como principal proceso, pero de ahí no deberían dar el diagnóstico. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está entendido cómo son los procesos de observación? Sí, de evaluación, sí, está claro. Sí. Ya, pero Ok, listo. Por eso les decía, cuando analizo la memoria, analizo a través de tareas específicas de memoria, ¿no? De, de las 10 palabras, más palabras, tareas de memoria, recuerdos de las parejas, son tareas experimentales de cierta forma que me van a ayudar. Y también que puedo preguntar si es que, por ejemplo, alguien con Alzheimer está padeciendo algo de problemas de memoria, pues obviamente tendré que consultar también a su familia, ¿no? Entonces, no es de que sea no puedo decir que es objetiva, pero sí que puedo decir que es subjetiva, porque quizás el paciente va a decir, bueno, la última semana se olvidó de muchas cosas, y va a decir siempre le pasa esto, nunca le pasa esto, a veces le pasa esto, entonces me va a comentar de una manera subjetiva desde su apreciación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando analizamos algún proceso psicológico, lo analizamos desde estos procesos objetivos y procesos subjetivos. Entonces, por eso es que decía que yo, al menos en la parte psicológica, al menos para mi vocablo profesional, yo utilizo que hay una valoración hipotética, porque hipotéticamente la persona me dice que así pasa, ¿sí? Que es una evaluación, una observación subjetiva. Y experimental me va a decir que realmente así sucede el evento, o así sucede la situación psicológica, cómo es que se comporta la situación, cómo es que rinde la persona frente a ese contexto, ¿sí? Obviamente que nosotros vamos a ir al principio de que la persona va a hacer lo mejor posible la actividad, porque si vemos que la persona no tiene problemas para hacer la actividad, pues ya de cajón puedo deducir de que a lo mejor voy a tener problemas cuando le toque responder. Sí, si es que a lo mejor dice no, es que estoy con sueño y no quiero hacer y tanta cosa más, y ya puedo deducir de que a lo mejor va a alterar mis respuestas. A lo mejor inclusive de esto les daré de acuerdo cuando fueron a trabajar con adultos mayores y ustedes iban con una proyección y total en el entendimiento, respondieron de otra forma y entonces les tocó adaptar la actividad para que obviamente pueda funcionar. ¿Sí? Sí, está claro. Tienen claro este panorama del tema de los instrumentos. No vamos a hacer nosotros evaluaciones en funciones ejecutivas, no vamos a hacer evaluación ni generar test tampoco. Sí, pero sí que es importante que conozcan cómo se reconoce funciones ejecutivas. Por ejemplo, cuando ustedes estaban trabajando pensamiento, yo les había enviado, por ejemplo, las tareas de pensamiento. Entonces, ahí básicamente es qué tipo de prueba es, observación, experimentación, introspección, histórico-cultural, ¿de qué tipo de prueba es? yo creo que es experimentación, porque a través de eso podemos medir, digamos, si
el pensamiento, o sea, dependiendo del ejercicio, la persona iba a responder si sacar la respuesta, entonces a través de ella que sacaba la respuesta, sacaba la conclusión correcta, entonces medía si podía o no, o sea, si tenía o no un pensamiento deductivo, si era capaz de formalizar un pensamiento deductivo o inductivo. Ya, Puede ser. ya. Muy bien, a ver, entonces, eso por un lado. Bien, ¿alguien más que opine tal vez? ¿Preguntas tal vez? A ver, la tarea de creatividad, la que hicieron de Saturnino de la Torre, ¿de qué tipo es? ¿De experimental, hipotética, de observación? ¿Cómo es? Dani, ¿qué tipo de tarea es? Bueno, yo creo que también es de experimentación y eso, porque inclusive nosotros pudimos medir, digamos, la creatividad, bueno, a partir de diferentes elementos que se podían evaluar ahí en la prueba, sí, o sea, los colores, o sea, la relación que había hecho entre las figuras, o sea, todo eso podíamos, digamos, evaluar, inclusive poner un puntaje, entonces yo creo que sí sería experimentación. Ya, porque es experimental, porque estamos poniendo a prueba sujeto. Eh, sí, si es que a lo mejor tienen preguntas, igual creo que todos ya se fueron a comer, entonces necesito que un poco vayan conectándose, porque sí voy a mostrar las actividades y luego decir no hay ejemplos o cosas así. Eh, creo que fueron a festejar. Profe, no Melanie. podría ser hipotética también porque suponemos algo, por ejemplo, de las imágenes, suponemos que es de esto y plasmamos nuestra idea en ellas. A ver, no le comprendo. A ver, sí llegaría a ser de cierta forma mixta, ¿no? Porque de cierta forma sí es que vamos a analizar. Por eso es que les ponía como que a preguntar si es que sigue siendo hipotético o experimental. Hacer creatividad el de Saturnino como el de tal, no voy a medir el rendimiento, porque, bueno, sí se mide el rendimiento, pero se va a medir el rendimiento en función de lo que la persona cree, que imagine que va a diseñar. Sí llega a ser una función hipotética. También experimental, porque luego ya se puntúa y todo el tema adicional, pero más llega a ser hipotética, entonces, en ese sentido. Tiene una buena apreciación, Melanie. ¿Sí? La prueba de, ¿Por qué dijo que podía ser hipotética? porque no se está evaluando en sí de forma directa el rendimiento, sino que se levantan supuestos para decir, tiene una puntuación tal. O sea, digamos que experimental solo sería cuando, no sé, se aplican de alguna forma, la que digo, pruebas solo con baremos, así, de cuando ya exactamente hay una respuesta y podemos, o sea, dar un diagnóstico que respondió tal cosa y de acuerdo al baremos tiene X cosas, ¿sí? No, bueno, es que en realidad todas las pruebas en sí, la baremación significa que la baremación en sí me está diciendo que está siendo utilizando una forma histórico-cultural para comparar. Eso en primer lado. Pero es que el cuestionario del CREA como tal, o sea, por eso digo es una prueba un tanto mixta, porque no, se evalúa de forma hipotética la forma de comportarse del sujeto, pero también se evalúa de forma experimental, de forma limitada, la forma también de hasta qué nivel, hasta qué punto llega a ser una prueba como tal. O sea, sigue siendo hipotética porque no hay un parámetro específico que diga tiene que cumplir, no hay un parámetro para decir está bien o está mal, o sea, simplemente está abierta. Entonces, como está abierta, la persona, o sea, no hay respuestas ni buenas ni malas. El hecho de que no hay respuestas ni buenas ni malas, pues obviamente le da libertad a escoger para que la persona diga está un tanto de creativa y no hay un tanto de creatividad. Entonces, como no eres ni buenos ni malos, pues obviamente se deja libertad de que sea un poco hipotética, ¿no? ¿Sí? Ok,
Ustedes en su libro de procesos psicológicos, perdón, neuropsicología de la atención, funciones ejecutivas y memoria van a encontrar estas actividades. Vamos a ver ejemplos, algunos de ellos, para que ustedes puedan orientarse y puedan servir de motivación para que ustedes puedan un poco ir planificando su actividad. En la página 152 de PDF hay tareas como estos de aquí como juegos, ¿no? Y pueden ir revisando también. Hay test también para evaluación que se puede ir utilizando. Algunos de ellos hemos visto el test de los senderos. El test de los senderos no es, a ver, quiero quitarme la palabra test porque obviamente no vamos a aplicar ningún test a ninguna persona, pero sí que entendamos más o menos la tarea y en qué procesos se activan en función de la tarea. Por ejemplo, cuando jugamos Ring Ring 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ¿qué procesos, qué componentes se activan de las funciones ejecutivas? Carol. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? En el juego de Ring Ring 1, 1, 2, se ha jugado Ring Ring, ¿no es cierto? ¿Es ese que se hace en una hoja de papel? Sí. Escriben los números, más o menos me acuerdo. O el debut de va estar ante la bandera chicadera Yukon. No, ese no. Un poco. A ver, bueno, el Ring Ring 1, 1, 2, 2, ese que termina en 10. Ya. Ron, ron. ¿Sí? En esa actividad, ¿qué procesos y qué componente principal o secundario de las funciones ejecutivas se trabaja? Ring, ring, ring. A ver. Componentes secundarios y primarios. Puede ser la planificación, la afluencia y flexibilidad. Ok, fluencia y flexibilidad, ¿no es cierto? Está sencillo, ¿está claro? ¿Por qué? ¿Sí? Ok, listo. Vamos con la tarea que hicimos de Parallax. Esas eran las que predominaban. Bueno, Carol, gracias también, ¿ya? Paola, en el juego de Parallax, ¿qué procesos, componentes principales y secundarios se activaban de las funciones ejecutivas? Dentro de los principales creo en la actualización y la planificación. Actualización y planificación. Y toma de decisiones también puede ser. ¿Ya? Ok, listo. Si se dan cuenta un poco, se van activando estos procesos y ya se definen como procesos que se dan al momento del desarrollo de las actividades. Gracias, está bastante bien. En la torre de Hanoi, todos, ¿no es cierto? De cierta forma, la misma forma de aquí. Hay otra tarea que se dice, en el tiempo de un minuto, dime todos los animales que te sepas. Carla, ¿qué procesos qué componentes se están activando? Puede ser la flexibilidad, la memoria también, ¿Memoria de qué tipo? a largo plazo. Ok, flexibilidad, ¿seguros? ¿Segura? Voy a hacer una actividad muy sencilla con Carla. Presten atención y veremos qué procesos se activan, ¿de acuerdo? Carla, ¿está lista? Ya. Ya. En el tiempo de un minuto, voy a poner el cronómetro, tiene que nombrar todos los instrumentos que usted se le vengan a la mente, sin repetir, que estén ubicados en la cocina. En la cuenta de 1, todos los elementos, todo lo que venga relacionado a la cocina, ¿ya? 1, 2, 3. El refrigerador, cuchillo,
los trastes, vasos, cucharas, tenedores, cucharetas, ollas, tazones, lavaplatos, tazas, la cocina en sí, reposteros, moldes, tapas, 10 segundos. Tiempo. Gracias. Un total de 15 palabras. ¿Qué procesos se activaron ahora sí? Cristian. ¿Cuál? Leime. Yo noté que se activó lo de memoria. Ya. Sería de los principales, ¿cuáles más se está activando? actualización, no podría ser. No tanto. Cristian Vanegas, vamos a ver. Gracias, Cristian. Cristian. Creo que están dando ya los correazos. Dani. ¿Me escucha? Sí. Ya verá, en cuanto a los componentes principales, yo creería que se activó la planificación, ya que iba recordando también, enlazado también con la memoria, eh, la fluencia también un tanto para describir por lo menos las primeras palabras, los primeros objetos en sí, y la actualización para no ir recordando objetos que ya nombró anteriormente. Pero no sería actualización, sería inhibición. Eso iba a decir. Ah, Sí. inhibición también. Claro. Entonces, ahí va esto de acá. Flexibilidad, porque también dijo trastes, y los trastes, yo no sé la diferencia entre trastes, cuchara, tenedor, plato, no sé, lo mismo. Entonces, quizás también se evitó flexibilidad porque decía trastes y no podía, cerraba con una palabra nada más. Juan Diego, Sí, profe, digan. pensé que tenía alguna pregunta. Listo. Ah, no. Quería decirle que tal vez, no sé si tal vez se active, no sé si está en lo correcto, un proceso secundario como la metacognición, que tanto sea, al menos yo, o en el caso de la compañera que tanto sabía de los artículos o de los elementos de cocina. Claro, porque depende qué tanto conozca también la cocina. Por ejemplo, en mi casa no había un Pyrex hasta hace un año más o menos que teníamos. Nunca en mi vida hubiese dicho Pyrex, por ejemplo. Entonces, ¿Qué es eso, profe? es un tazón de vidrio grande para hacer pasteles. Ah, Entonces, por ejemplo, nunca hubiese dicho Pyrex porque no sabía qué era eso, por ejemplo. No hubiese dicho tazón, pero ya está tazón entre los de plástico, entonces no habría una variabilidad. Ok. Si es que yo hablo de esa forma y habláramos de lenguaje, una forma de activación por componentes fonológicos, que es obviamente letras, digamos, todas las palabras que empiezan con la letra P. Entonces va un poco papá, pepa, pera, plátano, entonces irá un poco de palabras ahí que se activarán. Y el otro que es por almacén semántico, que será que se evaluará la fluidez semántica, que se tendrá que ir relacionada a eso. Por ejemplo, ahora mismo, inclusive en consideración el elemento del componente que señala Juan Diego, Paula Seas, ¿está? Sí, profe, mande. Vamos a hacer otra actividad puntual igual con usted, ¿de acuerdo? Ya. Listo, vamos a ver entonces. En el tiempo de un minuto,
usted tendrá que decirme todos los dinosaurios que se sepa. 1, 2, 3. Ay, no, profe. Dex. O sea, como que no entiendo. Como los dinosaurios. Nombres de los dinosaurios. Nombres. A ver, Dex. No sé, profe. Ya. Listo. 1 por ahora. Dice que no sabe. Vamos a ver entonces otro más fácil, ¿de acuerdo? Sí, más fácil. Dígame todas las capitales de provincia que se sepa. 1, 2, 3. Sin leer. A ver, sería Pichincha. Ya. ¿Está bien así? Lo que usted diga, no hay problema, porque ahorita estoy solo anotando, estoy haciendo observación, bueno, auditiva. De su A ver, sería Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay, Orellana, Pastaza, Galápagos, Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro, ¿Listo? Tiempo. Loja, ¿Listo? Las Napo. capitales. Sí, ¿Las provincias o las capitales? las capitales de las provincias. Entonces, Puerto Viejo, Guayaquil, Babahoyo, Machala, Ibarra, Santo Domingo, Pero Quito, leer, ¿no? Ambato, Cuenca, Loja, Tena, Listo, Zamora. listo, Paula. A ver, gracias, Paula. Vamos a ir conectando entonces. Jocelyn, Tello, ¿qué procesos se activaron en las dos actividades? Memoria, ¿Ya? lenguaje, ¿Ya? Y escuché un teclado incluso, había un control motor, creo que hizo el que estaba buscando en Google. entonces también control motor. Y no sé si atención. ¿Ya? Principales y secundarias, recuerda. De cajón va activado, ¿no? De las principales, yo creo que no sé, planificación. Ya, ¿por qué? Porque tiene que ir, no sé, planificando. Usted le pidió las... ¿qué era lo que le había pedido? Dinosaurios y capitales. capitales de provincia. Ya, entonces tenía que ver las capitales de las provincias, ir guiándose en la provincia para ir diciendo la capital. Ya, quizás es un camino que usted lo consideró, ¿no es cierto? Fluencia, ¿no es cierto? Inhibición. Inhibición también, porque tenía que inhibir las provincias y decir las capitales. Entonces, va por ahí, ¿no es cierto? ¿Está claro en esta actividad cuál es lo que se considera? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok. Ya básicamente les estoy poniendo ejemplos sencillísimos, pero tienen que crear. O sea, no me van a poner, dice, en el libro decía con la M y con la P, ahora yo voy a hacer con, y decía con países y con animales y con frutas, ahora yo voy a hacer con marcas de carro. O sea, están diciéndome la misma actividad, pero no me están diciendo algo nuevo, sino que están usando la misma estrategia. Ok, vamos a ver actividades experimentales también con tecnología. O sea, me refiero a juegos interactivos. Les voy a presentar ahora mismo, pero solo necesito ahora cancelar, no sé, cancelar la reunión para poderles dar en los últimos 10 minutos. La siguiente reunión que tengamos los daremos en 10 minutos aproximadamente para cerrar la clase. Cierro ahora y nos volvemos a conectar.